Entonces, síndrome coronario agudo, que también se conoce por sus iniciales, SCA, constituye la emergencia médica más frecuente debido a que causa muchísimas defunciones. ¿Ok? Pero vamos paso a paso. Primero debemos definir. Por definición, sabremos que es un término operacional utilizado para la presencia inicial del paciente. ¿Ok? El punto aquí es pues permitir una terapia oportuna que obviamente sea sin retraso, incluso antes de llegar al diagnóstico definitivo. Ok, el síndrome coronario agudo engloba muchos signos y síntomas, ¿ok? Que incluyen, por ejemplo, infarto agudo del miocardio, con variantes electrocardiográficas, elevación del segmento ST o bloqueo completo de rama izquierda. ¿Okay? Y la otra es sin elevación de este segmento. Tenemos también que se clasifica en angina inestable aguda y en tercera, muerte súbita de causa cardiológica. Ok. Si ustedes se dan cuenta, en cualquiera de estas va a presentar o no alteraciones en el electrocardiograma, que es una de las cosas que pues diferencian la una de la otra, una de las cosas que caracterizan una de la otra, ¿ok? Entonces, si nosotros englobamos síndrome coronario agudo para cualquiera de estas tres alteraciones, IAM, angina o muerte súbita. Pero entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es cuál? Si los signos y síntomas se parecen mucho. Bueno, pues nosotros entonces tendríamos que valorar un electrocardiograma y los marcadores de necrosis. ¿Ok? Entonces vamos paso a paso. Primero, vamos a definir qué es infarto agudo al miocardio. Al ser patologías obviamente cardíacas, ¿cómo podemos valorar su función? Pues con el electrocardiograma, el cual nos va a decir prácticamente cómo funciona tu corazón desde aurículas hasta ventrículos, ¿ok? Cómo va pasando su energía para que pueda hacer su contracción. Vamos a explicarlo poco a poco. Primero, entonces, infarto agudo al miocardio se define como la necrosis irreversible. Necrosis, recuerden que es
pues prácticamente la muerte del tejido. ¿Ok? Necrosis irreversible quiere decir que ya no volverá a ser como antes. Ya una vez que murió el tejido, ya no habrá, ya no habrá de otra. O sea, me refiero a que ya no podrá regresar a ser un tejido vivo. ¿Ok? Resultante de una alteración aguda y mantenida del equilibrio entre el aporte sanguíneo miocárdico y las necesidades del mismo. Necrosis irreversible del miocardio, resultante de una alteración aguda y mantenida del equilibrio entre el aporte sanguíneo miocárdica y las necesidades del mismo. Repito, es una muerte del tejido en el que ya no hay vuelta atrás, ya se dañó. ¿Okay? Esto es agudo, quiere decir que aparentemente no había una alteración anterior y de pronto todo pasó en segundos, minutos, ¿ok? Y mantenida del equilibrio entre el aporte sanguíneo miocárdico, quiere decir que la sangre que llegue a partir de toda la región que irriga miocardio no va a ser suficiente. Miocardio se queda sin sangre, ¿ok? Infarto agudo del miocardio se trata de la primera causa de muerte. Hablando de estos síntomas, ¿ok? De estas patologías. Constituye uno de los problemas de salud más importantes, obviamente pues a los que se enfrenta pues entre docentes, entre médicos y la sociedad, ¿ok? 45% de los casos de todos los infartos, quiere decir que de 100 personas, por ejemplo, 45 van a tener más de 65 años, ¿ok? En general, nosotros asociamos o se asocia. Infarto agudo del miocardio se asocia, quiere decir que tiene que ver con una trombosis más extensa y duradera. Trombosis. Me van a hacer un glosario de las palabras que les voy marcando. ¿Ok? Trombosis. ¿Qué es una trombosis? Ok. La angina, entonces, pues la angina inestable se presenta más a un trombo más lábil. ¿Ok? Angina a un trombo más lábil. ¿Qué significa lábil? Pues que como que se desplaza, se destruye más rápidamente. Entonces, a pesar de que estos síndromes, no tienen la misma alteración en el mismo lugar del corazón, a pesar de eso, los signos y síntomas entre angina e infarto se parecen mucho. ¿Ok? Entonces, ¿qué me va a ayudar a diferenciar si es un infarto o si es una angina? Pues definitivamente el uso del electrocardiograma. Yo sé que si me sigo y ustedes no conocen el electrocardiograma, va a ser difícil que me entiendan cuál es pues prácticamente la diferencia entre una y otra. Entonces les voy a explicar a grandes rasgos qué es un electrocardiograma. Un electrocardiograma va a ser un registro gráfico
o sea, que tú puedas ver, que tú puedas conocer en gráficas cuánto mide, bla, 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 de la actividad eléctrica cardíaca. ¿Okay? Durante distintas fases. Quiere decir que el corazón necesita de cierta actividad eléctrica, porque recuerden que tenemos una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Bueno, la electricidad te sirve para hacer que los miocardiocitos hagan contracción, hagan un potencial de acción. Quiere decir que necesitamos que ese corazón se, digamos que pues se contraiga y se dilate. ¿Para qué? Obviamente para que la sangre que está contenida en aurícula derecha aquí adentro, necesito que esa aurícula se aplaste, digámoslo de alguna forma, y al momento de aplastarse, pasarse al ventrículo derecho. ¿Ok? Del ventrículo derecho tendrá que salir. Necesito explicárselos en una imagen. Entonces, esta es una imagen de la anatomía del corazón. Bien, tenemos nuestra aurícula derecha, que es esta. ¿Ok? Nuestra aurícula izquierda, que es todo esto. ¿Ok? Tenemos también abajo nuestro ventrículo derecho, que es este de acá abajo, y nuestro ventrículo derecho, perdón, izquierdo. Entonces, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Ok? Todo lo pintado en azul va a ser el lado derecho del corazón. Todo lo pintado en rojo va a ser el lado izquierdo del corazón. Ok. La sangre, si ustedes se dan cuenta, viene de la vena cava superior. ¿De dónde? Del resto del cuerpo. Ya recogió, el corazón ya recogió la sangre de todo el cuerpo y lo tiene que regresar al corazón, obviamente para, bueno, ahorita les explico, pero lo tiene que regresar al corazón. Entonces, ¿cómo lo regresa? Por medio de la vena cava superior y vena cava inferior que llegan a la aurícula derecha. ¿Ok? Entonces, repito, esta sangre viene recogida de todo el cuerpo. De la aurícula derecha se va a pasar a la válvula tricúspide por medio de la mitral, perdón, se va a pasar por medio de la válvula tricúspide al ventrículo derecho. ¿Ok? Ya tenemos cómo llegó la sangre al corazón derecho. Del ventrículo derecho se va a pasar hacia la arteria pulmonar por medio de la válvula pulmonar. ¿Qué es una válvula? La válvula es aquella que son como unas puertitas que se cierran y se abren dependiendo de la necesidad. Si necesita abrirse es porque necesita pasar sangre. Si necesita cerrarse es porque obviamente no permite que se pase la sangre. Bien, entonces de la arteria pulmonar obviamente se va hacia los pulmones. ¿Por qué tiene que ir hacia los pulmones? Hay un proceso que se llama hematosis, que es el intercambio gaseoso. ¿Ok? Cuando la sangre llega a los pulmones, entonces esta es otra imagen, obviamente se las bajé para que me entendieran un poquito más. Vamos aquí, ¿ok? Cuando se va hacia esta región, cuando se va hacia la arteria pulmonar, va a viajar. Y bueno, como les acabo de explicar, si va hacia, ahí está. Lo que va a hacer es, obviamente, si va hacia la arteria pulmonar, pues es porque se va a ir, como lo ven arriba, hacia los pulmones. ¿Ok? Una vez que van hacia los pulmones, hacen un intercambio, el gaseoso, sí, es un intercambio gaseoso. Esa sangre es rica en dióxido de carbono y se la entrega a los
alvéolos y sabes que dióxido de carbono no me sirve, entonces te hago el intercambio. Recuerda que tú acabas de respirar, entonces ¿qué respiraste? Pues oxígeno. Al momento de respirar oxígeno, necesitan esos alvéolos llenarse de oxígeno e intercambiarlos. Es un intercambio pues prácticamente alvéolo capilar, del alvéolo a los capilares. ¿Okay? Recuerden que esta sangre hasta este punto iba, digamos que contaminada, llevaba dióxido de carbono, poco oxígeno. Una vez que respiras, le metes oxígeno a tus pulmones y ese oxígeno va a hacer el intercambio. Se va a quedar en los capilares y hacia los alvéolos se va el dióxido de carbono. Exhalo y entonces libero dióxido de carbono. ¿Qué pasa con el oxígeno? Pues se queda en los pulmones, se queda en los capilares y va a regresar al corazón por medio. Todo lo rojo que ustedes ven va a regresar al corazón entonces hacia la aurícula izquierda. ¿Por medio de quién? De las venas pulmonares. ¿Cuántas venas pulmonares tenemos? 2, derecha e izquierda. Recuerden que tenemos 2 pulmones, entonces cada una se va a ir hacia un pulmón, ¿ok? Y regresan a la aurícula izquierda. Ahora, las dos regresan a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda va a pasar esa sangre hacia el ventrículo izquierdo. ¿Por medio de quién? De la válvula mitral. Una vez que se encuentra aquí en el ventrículo izquierdo, ahora es sangre oxigenada, acaba de oxigenarse, entonces ahora necesita prácticamente distribuirse a todo el cuerpo para poder existir, para que podamos vivir, ¿ok? Entonces, de aquí se va a ir hacia la aorta, ¿ok? De la aorta, como ustedes lo ven acá, se va hacia todo el cuerpo a distribuir oxígeno, porque sin oxígeno no podemos vivir. De nuevo, existen unos capilares en todos tus órganos, todo tu cuerpo, en la parte más pequeña de tu existencia. Ahí existen capilares. ¿Para qué? Capilares arteriales y capilares venosos, que funcionan para un intercambio. Yo aquí, por ejemplo, esta sangre que está todo pintado en rojo, esta sangre hasta este momento lleva oxígeno, rica en oxígeno. ¿Quién la está distribuyendo? La arteria. ¿Ok? Una vez entonces que la arteria distribuye su sangre hacia todo el cuerpo, estos capilares en las partes más pequeñitas de las venas y las arterias se llaman capilares. Estos capilares van a hacer el intercambio. ¿Qué es eso? Yo te entrego oxígeno, yo soy sangre oxigenada, yo arteria llevo sangre oxigenada a las partes, les digo, hasta lo más pequeño de tu ser, y entonces ahí me voy a encontrar con una vena, ¿ok? Capilares de venas. Todo esto sería del lado de las venas. Entonces, una vez que llego hacia las venas, ahora voy de nuevo hacia el corazón. ¿Por qué? Las venas se encargan de recoger, digamos que la sangre, pues que ya no está oxigenada completamente, ¿ok? No hay sangre desoxigenada. Toda la sangre lleva oxígeno, aunque la vena, en este caso, las venas van a regresar esa sangre al corazón con sangre poco oxigenada. ¿Hacia dónde? Si se dan cuenta, vamos a repetir el ciclo. ¿Hacia dónde? Hacia esta parte que es la aurícula derecha. ¿Por medio de quiénes? De la vena cava superior, que es esta, y la vena cava inferior, que es esta. ¿Ok? Espero que me hayan entendido la anatomía. ¿Para qué les estoy explicando esto? Porque la actividad eléctrica, que ahorita se las enseño, del corazón necesita prácticamente hacer que todo esto se contraiga y se dilate, se cierre y se abra, se cierre y se abra. ¿Para qué? Para distribuir toda la sangre como les estoy explicando. Ok, entonces les voy a enseñar otra vez la imagen del corazón. Ok. Recuerden que esta región era aurícula derecha, esta región es ventrículo derecho, esta región es aurícula izquierda y esta región es ventrículo izquierdo, ¿ok? Ya sabemos por dónde pasa cada uno de ellos. Bien, para que nosotros entendamos la función de un electrocardiograma, necesitamos conocer que el corazón necesita tener electricidad, ¿ok? Bueno, una actividad eléctrica que va a empezar. Esto, todo lo marcado con verde, es la actividad eléctrica del corazón.
recuerden que necesito que ese corazón lata, que ese corazón se contraiga y dilate, que los músculos hagan contracción y luego se dilaten. ¿Para qué? Para expulsar, para poder expulsar prácticamente pues la sangre contenida en cada una de sus cavidades. Entonces, esta actividad eléctrica va a comenzar en esta región, ¿okay? Que se llama nodo sinusal. Después del nodo sinusal, que es este, se va a ir, recuerden, nodo sinusal inicia prácticamente en aurícula derecha, ¿ok? De aurícula derecha se va a ir, si se dan cuenta, hacia otro punto verde grande que tenemos acá, que es este, que se llama nodo auriculoventricular. Aurículo va de la aurícula hacia el inicio del ventrículo. Estos son los ventrículos, recuerden, entonces, de la aurícula hacia el inicio de los ventrículos. Por eso es aurículoventricular, ¿ok? Pero, si ustedes se dan cuenta, entre la bolita primera y la bolita segunda, que son los primeros nodos, el primero llamado nodo sinusal o nodo sinoatrial, ¿ok? Se va a dividir, si ustedes se dan cuenta, se está dividiendo en 3 ramas. ¿Por qué? Porque necesita pasarse prácticamente a las aurículas. No nada más iniciar la actividad, sino necesita pasar a la aurícula derecha y pasar a la aurícula izquierda. ¿Ok? ¿Cómo hace? Bueno, existen estas 3 ramitas que ustedes pueden ver entre los 2 nodos. Se llaman haces internodales. ¿Ok? Entre los 2 nodos. Por eso es internodal. Entonces, el que se va hacia acá abajo, este que vemos acá, el que se va hacia abajo, ese se va a llamar internodal posterior. Repito, el que se va hacia abajo se llama tracto internodal posterior o haz de Torel. Torel, ¿ok? Luego tenemos un haz intermedio o mediano, que es obviamente el que ustedes pueden ver de esta región. Espérenme, lo pinto de verde. ¿Ok? Justo el segundo. Y ese se va a llamar tracto internodular o internodal mediano o haz de Weckenbach. ¿Ok? Es este haz de Weckenbach. Y por último, recuerden que son 3, entonces por último vamos a tener el anterior, que se llama tracto internodular anterior, que es este, ¿ok? De Bachmann, haz de Bachmann. Y ese, bueno, como ustedes se dan cuenta, funcionan en la aurícula. Pero me va a decir, ajá, ok, muy bien, la aurícula derecha. Y luego la aurícula de izquierda, ¿qué? Bueno, la aurícula izquierda, que es todo esto que se va hacia acá, tiene un fascículo. Este fascículo se llama fascículo de Bachmann, ¿ok? Es una rama del haz internodal anterior y se llama fascículo de Bachmann, que como ustedes se darán cuenta, está pasando su carga eléctrica hacia aurícula izquierda. Repito nada más para que no se queden ahí con la laguna. El de acá abajo se va a llamar posterior o Torel. El de en medio se va a llamar mediano o Weckenbach. Y el anterior, se va a llamar Bachmann, ¿ok? Y tiene un fascículo que se llama fascículo de Bachmann que se va directo hacia la aurícula izquierda. Bien, entonces ya pasamos hacia el nodular, el nódulo auriculoventricular. Después del nódulo auriculoventricular, tiene que pasar hacia, digamos que hacia los ventrículos. Entonces, toda esta región gris que ustedes ven acá,
que separa los ventrículos se va a llamar tabique interventricular. Todo esto gris, ¿ok? Entonces, es importante en anatomía para que ustedes descubran ahorita por qué se los estoy explicando. Después de este haz va a bajar, ¿ok? Y si ustedes se dan cuenta, atraviesa, digamos que todo lo que son aurículas y es el inicio de la conducción eléctrica de los ventrículos. Bien, aquí va a dividirse en izquierda y derecha. ¿Por qué? Porque tenemos dos ventrículos, derecho e izquierdo, ¿ok? Entonces a esto se le va a llamar ramificación del haz, ¿ok? Ramificación izquierda del haz y ramificación derecha del haz. ¿Pero cuál haz? Esas dos ramas que están bajando o esa rama se llama haz de His, ¿ok? Obviamente, como ustedes se dan cuenta, se divide en dos. Entonces es ramificación izquierda del haz de His y ramificación derecha del haz de His. Ok. De ahí se va a ir hacia estas partecitas del ventrículo, tanto derecho como izquierdo, que prácticamente señalan en las partes más distales del ventrículo. A estas se les van a llamar ramas de Purkinje.